y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a abrir la santa palabra de Dios, no sin antes encomendarme en las manos del Todopoderoso. Aquellos que nos ven a través del canal de televisión, se pueden unir con nosotros en una palabra de oración. Yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si tú quieres acompañarme de rodillas, puedes hacerlo. Y si no puedes, inclina tu rostro allí en el lugar donde estás. Nuestro Padre y nuestro Dios, al abrir las páginas sagradas de tu santo libro, lo hacemos con reverencia. Lo hacemos reconociendo que hay poder en la palabra escrita, pero hay también poder en el Espíritu Santo para aplicar esa palabra a nuestra vida y hacernos hijos obedientes. Te pido humildemente que ilumines mi mente para trazar correctamente la palabra de verdad. Dame, Señor, también la manera de expresarlo de tal manera que pueda llegar a nuestros corazones. Y pon en el corazón de cada uno de los oyentes el deseo de conocer tu voluntad y de ponerla por obra. Me encomiendo a ti en esta hora y te pido una bendición sobre cada uno, no solamente de los que estamos aquí, sino aquellos que a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de los canales de televisión, sabemos, Señor, que estamos en cadena también con Costa Rica y con otros países, que tu Espíritu Santo pueda abrir y tocar los corazones para que la semilla caiga en un surco que esté abierto y pueda germinar, pueda echar raíces, pueda crecer, pueda florecer, fructificar, dar frutos para vida eterna. Te lo agradezco y te lo pido todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en un texto que para muchos es un enigma. Está en la epístola del apóstol Juan. Esto es en Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice en el versículo 14 en adelante: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Pero ahora viene el enigma, lo difícil. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. ¿Qué es esto?
¿Qué significa esto? Que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Acabamos de leer que toda injusticia es pecado, pero nosotros entendíamos que todo pecado tiene una paga, y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, ¿cómo puede haber pecado de muerte y pecado no de muerte? ¿Quiere decir que hay pecados como las mentiritas blancas que no llevan castigo? ¿O será que aún una mentirita es pecado? ¿Cómo es eso? Que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Qué pecado usted puede cometer que no es de muerte? A ver, piensen en un pecado que usted diga, si yo cometo este pecado, este no es pecado de muerte, este no importa que yo lo cometa. ¿Hay algún pecado así? ¿Qué les parece? Pecado es pecado, ¿verdad? Ok. Trae muerte, correcto. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí dice que nosotros somos atraídos por la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos malos que nacen en nuestro corazón. Eso es concupiscencia, el deseo de algo que no debemos hacer. Y dice que nosotros somos atraídos o cebados. La gente dice, el diablo me hizo hacer esto. The devil made me do it. Pero el diablo no te puede obligar, él te puede tentar, pero no te puede obligar. Aquí dice que primero somos atraídos y luego, cuando el pecado es concebido, se ejecuta, y una vez que cometemos el pecado, el resultado es ¿qué? La muerte. Pero vuelvo a preguntar, entonces, ¿cuál es el pecado que leímos que no es de muerte? Si todo pecado lleva a la muerte, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado da lugar ¿a qué? A la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta otra vez es, bueno, si todo pecado lleva a la muerte, entonces, ¿cuál es el pecado que no es de muerte? ¿O no lo leímos? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Dice, si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pídanle a Dios por él.
Y el Señor va a escuchar la oración y le será perdonado ese pecado. Pero entonces el apóstol Juan agrega, pero no pecado de muerte, por el cual yo no digo que se ore. Oigan, cuán grave es el pecado de muerte, que ni siquiera vale la pena ni que oremos por esa persona. Y usted dice, pero entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Que no hay ni que orar por eso. ¿Y cuál es el pecado no de muerte que se puede orar? Bueno, una cosa te puedo decir, no hay pecado, por grande que sea, por terrible y negro que sea, que no pueda ser perdonado. Pero hay un pecado que no tiene perdón. Vamos a leerlo. Está en San Mateo, en el capítulo 12. San Mateo, en el capítulo 12, y ahora es Jesús el que habla. Anteriormente lo leímos en la epístola del apóstol Juan, pero ahora lo vamos a leer en labios de Cristo mismo. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice así: por tanto os digo, todo pecado. ¿Cuánto pecado? Todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuántos pecados pueden ser perdonados? Todos. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, cualquiera que dijere algo contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí estamos viendo que hay pecados que son de muerte y que no pueden ser perdonados, y hay otros pecados que aunque son de muerte pueden ser perdonados. Comparando estos dos versículos podríamos decir que el pecado no de muerte es el pecado para el cual hay remedio. ¿Estamos de acuerdo? Por más terrible que sea, por más horrendo y negro que sea el pecado que una persona haya cometido, tiene remedio si el pecado puede ser perdonado por Dios. Pero si no hay perdón, entonces el pecado no tiene ¿qué? No tiene remedio, es pecado de muerte. Y dice el apóstol Juan que si es pecado de muerte, que ni siquiera se ore. Vuélvanlo a leer. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, o sea, lo perdonará. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Wow. Juan dice, el que comete pecado de muerte, yo no digo que se pida por él. Es más, ni puedes orar
por la persona que comete pecado de muerte. Vuelvo y repito, todo pecado del cual no nos arrepentimos, no lo confesamos y no somos perdonados es pecado de muerte. Ya lo leímos, todo pecado lleva a la muerte, así que, y algunos dicen, no, pero es que hay pecaditos que no son tan graves como otros. Por ejemplo, si yo mato a una persona, no es lo mismo que si yo digo una mentirita. Te equivocas. Para Dios no hay pecaditos pequeños y pecados grandes. Para Dios pecado es pecado. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por lo que nosotros podríamos llamar un pecadito pequeño. Dios les dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. ¿Y cuántos árboles había? Yo acabo de venir de Centroamérica y todavía tengo el gustito a la fruta centroamericana. Y les tengo que confesar un pecado, mejor no lo digo por televisión. Pero el joven que está ahí detrás de esa cámara, él es de Costa Rica. Y yo estuve en la casa de él y hasta me dormía en la cama de él, allá en Costa Rica, en la casa de sus padres. Pero ellos tienen una finca preciosa y tienen un árbol de jocote, pero grandísimo. ¿Ustedes conocen el jocote? Ay, se me hace agua la boca. Nos hemos dado una llenada de jocotes, pero maduritos. A algunos les gustan más verdecitos, ¿verdad? A mí me gustan cuando ya están rojitos, amarillos, rojos por fuera, que se le hace agüita en la boca. Y lo más bonito es que no tenían gusanos. Estaban grandotes así. Nos subimos al árbol y comimos jocote hasta que nos llenamos, ya no queríamos más. Y al lado había otro árbol de guayaba rosada. ¡Ay, qué cosa más rica! Bueno, el pecado que tengo que confesar, no es bueno decirlo porque me puedo meter en problemas, pero escondimos unas semillitas por ahí. Y las vamos a plantar. Así que cuando crezca el árbol los invito, Pero déjenme decirles, la guayaba crece rápido, si esa ya en 2 años o 3 ya se puede comer, pero el jocote toma un poquito más de tiempo. Sí, nace de palo, yo lo que me traje fue un pedazo de palo, hermano. Pero no me haga confesar más pecados. Y él sabe que para que crezca rápido hay que traer un pedazo de palo. Y eso fue lo que don Freddy Vallejo nos preparó. Nos lo preparó y lo pusimos en la maleta. Y nos abrieron las maletas, las revisaron, pero no dijeron nada por los palos. Parece que lo que no quieren son semillas o frutas. Pero el palo ahí estaba y es bien gruesote. Nos trajimos 2 palos y ya los sembré. Esta mañana los sembré. Así que espero que pronto tengamos jocotes, ¿verdad? Vamos a ver cómo se da aquí. Yo creo que sí se da el jocote aquí también. Sí se da, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. Pero ¿por qué les contaba esto? Porque Dios hizo una cantidad y una variedad de árboles frutales que ni nos imaginamos. Hay frutas en los distintos países que nosotros ni nos imaginamos que existen. A mí me encanta el zapote y el chico zapote y el mamey. Uy, qué cosa más rica. Pero la guanábana es mi favorita, hasta se me hace agua a la boca. Hay una cantidad de frutas. Claro, la gente que quizás no tuvo la oportunidad como yo me crié en Argentina, en un país
donde las estaciones son bien marcadas, no es, bueno, hay zonas tropicales al norte de la Argentina, pero en el centro de la Argentina se da más la fruta, y al sur de Argentina, como son la manzana, la pera, la ciruela, el melocotón, el durazno, fruta de clima frío. Entonces cuando me toca la papaya y el jocote y todo eso, después de haber vivido 9 años en Centroamérica, pues me parece un festín, porque de niño pues nos criamos con mucha manzana y con mucha uva, pero la gente de Centroamérica, cómo les gusta una manzana roja, y cómo les gustan las uvas, y se vuelven locos por eso, y miran el jocote y ni lo venden en el mercado, porque hay tantos jocotes por todas partes, y el mango se pierde. La gente no le presta atención al mango, pero usted le trae un racimo de uvas, lo miran así, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Bueno, Dios creó tantas cosas hermosas, maravillosas. Él podría haber puesto todo lo que el hombre necesita para su mantenimiento en una sola fruta. Podría haber puesto todos los nutrientes que el ser humano necesita en una sola fruta. Pero ¿se imaginan qué aburrido fuera comer nomás la misma fruta todos los días, mañana, tarde y noche? Aunque le fuera suficiente y le nutriera. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto y no tenían que comer y Dios les mandaba maná, que era pan del cielo? Pero ¿qué decía la gente? Ya estamos hartos, aburridos de este maná. Queremos otra cosa distinta. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, le dio de todos los sabores, colores y texturas y olores, algo delicioso. Pero Dios les dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. Pero hay uno, no más uno, que yo me lo reservo para mí. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No era porque este fruto era más rico que otros, ni era tampoco porque este fruto era venenoso y los iba a matar. No, la Biblia dice que vio la mujer que el fruto era bueno para comer y agradable a la vista, y fruto codiciable. Era una fruta. Algunos dicen que fue la manzana, y dicen que fue la manzana de Eva. La Biblia no dice qué fruto era, pero el hecho no es qué fruto. Otros lo espiritualizan o lo hacen simbólico y dicen, no, el fruto prohibido fue otra cosa. Y ya le dan otras connotaciones, ¿verdad? Como decir, no era comer una fruta, era comer una fruta prohibida simbólicamente. Algunos dicen que es el sexo. Muchos católicos creen eso, que la fruta prohibida fue el sexo, que fue lo que hicieron Adán y Eva. Pero esa no es la fruta prohibida, porque Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo, procread, multiplicaos, llenad la tierra. Así que Dios los hizo con la facultad de amar, de ser amados y de compartir íntimamente. Y el sexo dentro del matrimonio, en los vínculos sagrados que Dios estableció del hogar y del matrimonio, el sexo no es pecado. El sexo es pecado cuando se practica fuera de los parámetros que Dios estableció, porque el sexo es una entrega íntima y completa, y cuando uno hace esa entrega fuera de un contrato matrimonial, no es de acuerdo al plan de Dios, y lo único que vas a hacer es quemarte. Vas a hacer algo que te puede producir un placer momentáneo, pero que te va a traer un remordimiento y un dolor, y vas a dañar a otras personas y te vas a dañar a ti mismo. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Lo que estamos hablando es que el pecado, en el caso de Adán y Eva, fue algo tan sencillo
como comer de un fruto prohibido, pero tenían de todo para comer. No comieron por hambre o comieron por hambre. No, les sobraba que comer. Era nomás un árbol que Dios se reservó. Uno solo. Fíjense que si Dios les hubiera puesto la prueba bien difícil, nosotros diríamos, es que Dios se la puso muy dura. Es que fue tan duro que no la pudieron pasar. Pero porque era algo tan sencillo, algo tan insignificante. Dios dijo, de esto y de esto y de esto y de esto y de aquello y de aquello y de todo podéis comer. Nomás hay uno que les pido que no lo toquen. Y era para mostrar que ellos realmente amaban a Dios y que estaban dispuestos a hacer su voluntad, a obedecerle. Lo que Dios estaba probando era el amor y la obediencia de ellos. Y sin embargo, ellos fueron en contra de la voluntad de Dios. Por eso el pecado de Adán y Eva es tan grave. Es tan grave no porque comieran el fruto, sino porque fue algo tan sencillo lo que Dios les pidió, que no requería ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Nada les costaba. Y sin embargo, no lo hicieron. Por eso les decía hace un momento que no hay pecado ni pequeñito ni grande para Dios. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y según lo que comparamos con las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 12, todo pecado y blasfemia puede ser perdonado. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado. Ni va a ser perdonado. Ni en este mundo, dice, ni en el mundo venidero. O sea, no tiene perdón. ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón según el mismo Señor Jesucristo? La blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Ahora que estaba en Costa Rica, una joven se me acercó. Quería hablar en privado conmigo. Nos sentamos allí mismo en el salón, aunque había gente alrededor, pero en un lugar donde los demás no escucharan. Y ella lloraba y lloraba y lloraba, desconsolada. Y yo le dije, ¿por qué lloras, mija? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Y entonces entre sollozos me dijo, es que yo creo que cometí el pecado para el que no hay perdón. Y le dije, ¿cuál es ese pecado, mija? Me dijo, yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y leí en la Biblia que si yo cometo ese pecado, me voy a perder para siempre y nunca jamás voy a ser perdonada. Y yo no me quiero perder. Yo quiero que Dios me perdone, pero ¿cómo le pido perdón si Él dice que Él no perdona ese pecado? Y le pregunté otra vez, ¿y qué fue lo que hiciste, mija? Y ella dijo, pues yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Le dije, no quiero que me repitas la blasfemia, pero ¿qué tú entiendes por blasfemia? Bueno, yo usé malas palabras contra Dios y dije malas palabras contra el Espíritu Santo. Y yo creo que eso que yo hice, Dios no lo perdona. ¿Y tú quieres ser perdonada?, le pregunté. Me dijo, claro, por eso vengo a hablar con usted, porque yo quiero saber cómo puedo hacer. Pero ya leí en la Biblia que Dios no me perdona. ¿Y tú le pediste perdón a Dios? Oh, muchas veces le he pedido perdón, pero no siento paz. Siento que Dios no me perdona.
¿Y por qué crees que Dios no te perdona? Porque ahí dice que Dios no lo puede perdonar. Le leí el pasaje otra vez. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Porque ella se estaba enfocando nomás en la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo, que era el que ella le molestaba, es: pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Yo dije, aquí dice que todo pecado y toda blasfemia le será perdonada. Mas el que blasfema contra el Espíritu no le será perdonada. Y yo le dije, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu? ¿Será decir una mala palabra contra Dios? Ella me dijo, bueno, yo me enojé con Dios y le dije que no quería saber más de Él. Y le dije que no quería escuchar ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo. Tuve que explicarle a esta joven lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tú lo sabes, dale gracias a Dios. Mucha gente no entiende, esto es un enigma para ellos. Lo primero que le dije a esta joven fue: ¿tú crees que si tú hubieses blasfemado contra el Espíritu Santo estarías aquí hablando conmigo? El Espíritu Santo tiene una obra muy especial en el corazón del ser humano. San Juan, en el capítulo 16, versículos 7 y 8, dice así: pero yo os digo la verdad, y esto es Jesús el que está hablando. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? Lean unos versículos antes, en el capítulo 15 y en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador, dice aquí, es enviado de parte del Padre y es enviado por el mismo Señor Jesucristo. Y nuevamente, en San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que hará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La obra del Espíritu Santo es enseñarnos. Pero hay una obra muy especial, y volviendo al capítulo 16 y el versículo 7, ahora que sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo, dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí.
La persona que no cree en Cristo y peca, y todos pecamos, estamos perdidos sin Cristo. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, o sea, convencernos de que estamos perdidos. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. El versículo 16 es muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero si comparan esto con lo que acabamos de leer en Juan 16, versículo 8, el Espíritu Santo convencerá cuando Él venga de pecado. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero San Juan 3:16 dice, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que lo contrario a no creer es creer. Pero el no creer se pierden, al creer se salvan. Sigan leyendo San Juan 3, ahora el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo somos salvos? Por creer en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él vino a este mundo para salvarnos, creer que Él pagó la deuda de nuestros pecados con su propia vida, porque la paga del pecado es la muerte, y Él dio su vida muriendo por nosotros para que nosotros podamos quedar libres de la condenación del pecado. El que en Él cree no es condenado. Ahora sí, el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer para perderse? Para perderse no hay que hacer nada. Ya estamos condenados. Aquí dice que el que no cree ya está. ¿Por qué? Porque nacemos en un mundo de pecado. ¿Y cuántos hemos pecado? Todos somos pecadores, y la paga del pecado es la muerte, la condenación. Así que para perderse no hay que hacer nada. Para salvarse hay que creer. Pero para perderse ya estamos perdidos, porque todos somos pecadores. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te convence de pecado. Te dice, ¿sabes qué? Sin Cristo tú estás perdido y te vas a condenar. Pero si yo rechazo la obra del Espíritu Santo y no vengo a Cristo para ser perdonado, no puedo ser salvo. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? El no venir a Cristo, el no creer en Cristo, el no permitir que el Espíritu Santo te traiga a Cristo. Y vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Vean lo que dice en San Juan,
en el capítulo 6 y en el versículo 6, vamos a ver, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 36. Dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 44 agrega: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en Cristo tiene vida eterna, y aunque muera, va a resucitar y va a vivir eternamente. Todo pecado, toda blasfemia puede ser perdonada al hombre siempre que quiera venir a Cristo para ser perdonado. Pero nadie puede venir a Cristo cuando Él quiere. Nadie puede escoger venir a Cristo. Una persona no puede decir: yo voy a escoger ir a Cristo. ¿Saben qué? Por ahora no. Pero cuando yo esté listo, yo voy. Yo conozco el camino. Hay mucha gente que piensa así. Dice: no, déjame divertirme. Yo ya sé lo que significa hacerte cristiano. Si me hago cristiano no puedo hacer esto y no puedo hacer esto y no. No, yo quiero gozar de la vida. Y ya cuando yo haya gozado todo en esta vida, entonces yo sé el caminito. Y cuando ya me falte poco tiempo, me arrepiento, me voy a Cristo, Él me perdona, y entonces tengo la buena vida de aquí y la vida eterna también. Cristo dijo: nadie puede servir a dos señores, a dos amos. O sirves el uno o sirves al otro. No puedes tener la vida eterna si no renuncias a lo malo de este mundo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. La religión de Cristo es una religión de renunciamiento, es una religión de dejar de hacer lo malo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Dice el versículo 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Notaron ustedes lo que dice? Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Escuchen, oigan. No sean rebeldes. Y luego vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana. El requisito para poder ser limpios es querer ser limpios y querer mantenernos limpios. A ver, lo digo de una manera más sencilla. Cristo le dijo a la mujer pecadora: yo no te condeno, vete y qué, y no peques más. Pero algunos quieren que el Señor los perdone, pero seguir haciendo lo mismo. Ese es el problema. No, el Señor me perdona, y total, como Él me perdona, yo puedo hacer lo que quiera porque Él me perdona. Vamos a ver lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer venir a Cristo para ser perdonados. Es decir, yo no necesito perdón, yo estoy bien. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Pero si yo no estoy convencido que soy pecador y que necesito de Cristo, no voy a venir a Él. Y si no vengo a Él, estoy perdido, porque el que no cree en Él está condenado. Mas el que cree en Él y se arrepiente será perdonado. Lo voy a poner de manera más sencilla todavía. Todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Todos hemos blasfemado contra Dios, hemos blasfemado contra Cristo, y todos hemos ofendido más de una vez al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es ofender a Dios, porque quien no ofende sería hombre perfecto. Así dice Santiago capítulo 3. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es un sepulcro abierto? Tú no quieres pasar por un sepulcro abierto ni cerca. El olor putrefacto que sale de una tumba abierta es horrible. Los gusanos. Pero aquí dice que la boca del hombre es un sepulcro abierto. Todos ofendemos con la boca. Con su lengua, sigue diciendo el versículo 3, engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ni uno de nosotros podemos decir, yo no he ofendido a Dios con mis pensamientos, mis palabras o mis hechos.
veneno hay en sus labios, sepulcro abierto, lengua podrida dentro de su boca llena de maldición, de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien tema a Dios. No hay un solo hombre que pueda decir, yo no he ofendido a Dios. El problema es no reconocerlo. Cuando yo me siento que no tengo necesidad de Dios, Dios no me puede ayudar. Es como la persona que no reconoce que está enferma y no va al médico. Si yo no reconozco que estoy mal y no voy al médico, cuando vaya va a ser demasiado tarde. Cuando ya te encuentran la enfermedad avanzada, no hay quien te pueda curar. Y con la vida espiritual pasa lo mismo. Si yo no reconozco mi necesidad de Dios, si yo no busco de Dios, o no permito que el Espíritu Santo haga la obra en mí, porque la obra del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Y dice, de pecado porque no creen en mí. Si creyésemos, seríamos perdonados, pero al no creer no podemos ser perdonados. No hay pecado que no sea perdonado a los hombres, solo el pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer ser perdonados. Ahora, para el cristiano que cree en Cristo, para el cristiano que ha aceptado al Señor, todo pecado, aún después de ser cristianos, puede ser perdonado si nos arrepentimos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Aún después de haber sido bautizados y ser cristianos, yo puedo tropezar y caer. Hijitos míos, 1 de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hay abogado? ¿Hay perdón? Aún después de haber conocido a Cristo, ¿hay perdón? Si nos arrepentimos, si el Espíritu Santo le permitimos que haga la obra en nosotros de convencernos de pecado, podemos ser perdonados. Pero hay un pecado que no le es perdonado a los hombres, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leerlo de otra manera ahora. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 26, y miren qué interesante que lo pone el apóstol Pablo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Después de haber conocido a Cristo, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pero explica qué es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Lo dicen las palabras anteriores. Pecar voluntariamente, pisotear al Hijo de Dios después de haber sido santificado, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar al Espíritu de gracia es literalmente rechazar, endurecerse contra la obra del Espíritu Santo y decir: no me importa. No me importa que me diga que soy pecador, no quiero el perdón, no quiero la sangre de Cristo, no quiero saber nada con Cristo. Ya yo sé que Él me perdona por su sangre, yo no quiero esa sangre. Tener por inmunda la sangre con la cual fuimos santificados, hacer afrenta. Una afrenta es una ofensa, una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado? Voluntariamente, después de conocer a Cristo, rebelarnos contra Él y no querer ser perdonados por Él. Hay personas que piensan que si usted cree en Cristo, ya está salvo, y que una vez que ya está salvo para siempre. No importa cómo usted viva, no importa lo que haga, no importa lo que hable, los lugares que vaya, los pecados que cometa, total, creyó en Cristo y ya está salvo. Cuidado. Cuidado, porque si somos de Cristo, vamos a servirle a Él. Si somos de Cristo, vamos a hacer las obras de Cristo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hay dos caminos, solo dos. No hay un camino medio. O está el camino ancho o está el camino angosto. El camino angosto lleva a vida eterna, el camino ancho lleva a la perdición. Y tú escoges por cuál vas a andar. O eres siervo de Dios o eres siervo del pecado. Siervo de la obediencia o siervo de la rebelión. El uno o el otro. Entonces, si yo he creído en Cristo y Él me ha perdonado, ¿voy a seguir pecando? ¿Qué dice aquí? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí es donde la gente se confunde mucho con este pasaje. Y tanta gente nos llama al programa de televisión cuando tenemos preguntas, y tanta gente me pregunta: pero pastor, la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, que no hay que guardar la ley.
Porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Y saben lo que entiende la gente por eso? Puedo hacer lo que quiera porque ya no estoy obligado a guardar la ley. Eso del sábado. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No importa cómo viva, ya Cristo me perdonó. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Saben lo que es estar bajo la ley y lo que es estar bajo la gracia? Estar bajo la ley es ser pecador. Estar bajo la ley es que la ley te condena. Estar bajo la ley, vamos a ponerla en idioma moderno. Tú vas por la autopista manejando y todo va bien mientras estés siguiendo las leyes. Pero si tú transgredes la ley y estás yendo, en lugar de ir a 65, a 65, estás yendo a 90 por la autopista, de pronto ves unas lucecitas azules y rojas atrás y ahora estás bajo la ley. La ley te condena porque la transgrediste. ¿Te puede perdonar la ley? La ley solo te condena. Cristo es el único que nos puede perdonar cuando yo reconozco que he hecho lo malo. Le pido perdón y Él me perdona, no de alcahuete, sino porque Él ya pagó la deuda por mi pecado. Pero resulta que ahora, porque Él me perdona, estoy bajo la gracia. La gracia es un perdón, un don inmerecido. ¿Eso me da licencia para seguir pecando? ¿Qué dice Pablo? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O eres siervo del pecado o eres siervo de la obediencia. Lo uno o lo otro. Entonces, el pecado que no puede ser perdonado es el pecado del cual yo no lo reconozco, ni me arrepiento, ni quiero dejar de hacerlo. Después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente, cuando cometo una falta, como yo conozco su voluntad, el Espíritu Santo me habla y me dice: hiciste mal. No debieras haber tratado a tu hijita de la manera como lo hiciste. El Espíritu Santo te dice: hiciste mal, le contestaste mal a tu esposo. Si tú estás en relación con Cristo, Él dice: yo os enviaré el Consolador, conviene que yo me vaya. Y cuando me fuere, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Él os recordará todo lo que yo os he hablado. El Espíritu Santo, inmediatamente que hacemos algo malo, nos dice: María Sara, has hecho algo que no está bien. Y si en ese mismo momento que el Espíritu Santo te habla, tú dices: es cierto, Señor, reconozco, no debiera haber actuado así, perdóname. En ese mismo momento el Señor te perdona. Pero si yo no reconozco, entonces ¿cómo voy a ser perdonado? El Espíritu Santo me dice que hice mal, pero yo digo no. Es más, ni me importa. Y voy a seguir haciéndolo. Eso es un pecado de rebeldía. Lo vamos a ver de otra manera más. Lo vimos varias veces. Comenzamos con 1 de Juan 5 diciendo hay pecado de muerte y no de muerte. Después fuimos a Mateo capítulo 12, el pecado que no puede ser perdonado. Y así fuimos viéndolo de distintas maneras. Ahora vamos a verlo en el Antiguo Testamento, los dos tipos de pecado. En el libro de Números, en el capítulo 15, Números es el cuarto libro de la Biblia, el cuarto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo
15. Fíjense que hay dos tipos de pecado aquí. En el Antiguo Testamento, todo pecado podía ser perdonado siempre que la persona trajera un animalito, confesara su pecado sobre la cabeza del animal y el animal muriera en lugar del pecador. Eso era un símbolo de Cristo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 15 se llama Leyes sobre las ofrendas sobre el pecado. En el primero habla qué hacer cuando peca un sacerdote, cuando peca un príncipe, cuando peca un dirigente de la nación, cuando peca el pueblo entero, y finalmente llega al pecado individual. Versículo 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. ¿Qué es pecar por yerro? La palabra yerro es errar al blanco. Errar al blanco. Eso es un yerro. Erré. Usted tiene el blanco allí y le dispara la flecha, pero usted quiere darle en el centro, pero erró. Salió para un costado. No dio exactamente, o sea, no alcanzó exactamente lo que debiera haber hecho, ya sea por su debilidad, ya sea por haberse apartado de Cristo, por haber quitado sus ojos de Él, por falta de fe, por lo que haya sido. Usted quiso, pero no lo logró. Eso es un pecado de yerro, no es un pecado voluntario. Su voluntad está en hacer lo correcto, en darle al blanco. Pero humanamente usted tropezó, cayó, no le dio al blanco. Ese es pecado de yerro, no es pecado voluntario, es por yerro. Ahora el otro tipo de pecado. Noten que el pecado por yerro, la persona trae un animalito, confiesa su pecado, el sacerdote hace la expiación y le será perdonado. Pero, versículo 30, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Miren la diferencia. Uno es pecado por yerro, confiesa su pecado, trae un animalito y le será perdonado. Cualquier pecado que cometa le será perdonado. Pero si la persona peca con soberbia, dice aquí, ultraja a Jehová, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Noten lo que está diciendo. La persona que peca con soberbia dice, I don't care, I'm still going to do it. No me importa. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. No me importa lo que diga Jehová. No me importa el mandamiento. Me gusta y lo voy a hacer. Esa es soberbia. Ese es un pecado de rebeldía directa contra Dios. Y la Biblia nos da un ejemplo. Los versículos que siguen trae el ejemplo. Miren lo que es un pecado con soberbia. Ese es el pecado que no puede ser perdonado. Y no puede ser perdonado porque la persona ni quiere, ni le interesa. Se rebela contra Dios, se rebela contra su palabra, menosprecia el mandamiento de Dios. Los versículos que siguen lo ejemplifica. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de sábado.
Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová le dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Lo sacó toda la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y usted dice: ay, ¿y lo mataron por transgredir el sábado? ¿Qué si Dios hiciera lo mismo hoy en día con nosotros? ¿Dios cambia? No, Dios no cambia. ¿Cuál fue el problema con este hombre? Era que Dios les había dicho que no lo hicieran y él conocía el mandamiento de Dios. Es más, él había escuchado la voz de Dios desde el monte Sinaí, que con voz de trueno decía: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado. No hagas en él obra alguna. Él conocía lo que Dios decía, pero como dice el versículo anterior, tuvo en poco la palabra de Jehová. Me vale. ¿Y a mí qué? ¿Dios dice esto? Pues yo voy a hacer lo que se me da la gana. Es más, ¿saben lo que significa salir en sábado a recoger leña? La gente no vivía como ahora, cada uno en su casa. Estaban en el desierto acampando, una capa al ladito de la otra. El sábado, cuando todo el mundo iba a adorar a Dios, a la hora que iban para el culto al santuario, ven al hombre que viene cargando la leña y pasando por delante de todos los demás que iban camino a la iglesia. Un desafío abierto contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. Es decirle: no me importa lo que Dios diga, hago lo que yo quiero. Y aquí dice: tuvo en poco la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, ¿cuál es el pecado que no puede ser perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir: no me interesa ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de nadie. Voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y no me voy a arrepentir, ni voy a cambiar mi vida, ni quiero cambiar, ni quiero que el Señor me perdone. Quiero seguir haciendo mi voluntad. Eso es pecar con soberbia. La joven que les contaba en Costa Rica, en un momento de desesperación, había hablado contra Dios, pero estaba arrepentida. ¿Y saben cuál fue el resultado de esa conversación? El sábado se bautizó, entregó su vida al Señor, se sintió limpia de ese pecado y ya más nunca va a tener que pensar que ha pecado contra Dios, porque se arrepintió, porque aceptó la sangre de Cristo para ser limpiada. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es endurecer el corazón para no arrepentirse. Tener por inmunda la sangre del pacto con la cual fuimos santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento. Yo te pregunto en esta hora, ¿reconoces tú la voz del Espíritu Santo cuando te habla? ¿Conoces esa vocecita queda que te habla al oído, a tu conciencia y te dice: estás mal,
lo que hiciste no le agrada a Dios? ¿Conoces esa voz? ¿Puedes reconocer cuando el Espíritu Santo te está hablando? Ten cuidado, porque si endureces tu corazón y dices, no, en otro momento, ahora no quiero ni pensar en eso, se va formando un callito. Más le dices que no al Espíritu Santo, más duro se va poniendo tu corazón. Cuando te pones unos zapatos nuevos la primera vez te duele, pero ya luego los sigues usando y usando hasta que se te forma un callo y ya ni sientes que te molesta. Y así es el pecado. El pecado va haciendo algo en tu vida, va endureciendo tu corazón. Si tú sigues haciendo lo mismo y no te arrepientes y no abandonas el pecado, llega el momento cuando ya no te importa. Y en el momento cuando ya no te importa, es cuando cometiste el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque rechazaste la voz que te hablaba en tu corazón. Y entonces no hay arrepentimiento y no hay perdón, porque ¿cómo vas a ser perdonado si no vienes a Cristo para ser perdonado? ¿Cómo vas a ser perdonado si ni siquiera reconoces que has hecho lo malo y buscas una racionalización? Busca decir, no tiene nada de malo, esto que estoy haciendo está bien. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Al fin y al cabo, más adelante cuando ya me cansé de hacerlo, pues le pido perdón y Dios me perdona. Si pecamos voluntariamente, a sabiendas, con soberbia, teniendo en poco la palabra de Dios, levantándonos directamente contra el mandamiento que ya conocemos y sabemos, no hay más sacrificio por el pecado. La sangre de Cristo no te puede cubrir. Y no te puede cubrir porque tú no quieres estar cubierto por esa sangre. ¿Reconoces tú la voz del Espíritu Santo cuando te llama? Quizás hay algún pecado en tu vida que tú sabes en tu corazón que Dios te ha hablado muchas veces y tú has ido postergando una decisión. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se ¿qué? Y se aparta alcanzará misericordia. El Señor quiere perdonarte, el Señor quiere darte su misericordia y limpiarte, pero tú tienes que reconocerlo, no encubrirlo, no negarlo. Tienes que confesarlo, tienes que venir a Jesús para que Él te limpie. Tienes que poner tus manos sobre el corderito inocente, confesar tu pecado sobre el cordero y esa sangre de ese cordero que fue derramada te limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el versículo 10 dice, pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pidámosle al Señor de corazón que nos dé un espíritu de arrepentimiento, que nos dé un espíritu contrito, porque Isaías 57:15 dice que al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú vienes arrepentido al Señor y le dices, Señor, reconozco que estoy mal, límpiame, lávame con esa sangre. Ya no quiero seguir haciendo esto. Dame las fuerzas para abandonarlo de una vez por siempre. El Señor no solo te perdona, Él también te fortalece, te dice, yo no te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más. Pero para poder no pecar más, tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida.
nuestro último versículo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nuestro último versículo. Dice el versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, ya no vas a hacer las cosas de la carne. Te vas a sujetar a la ley de Dios, porque los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden tampoco obedecer la ley. Pero cuando el Señor cambia tu corazón, cuando el Espíritu Santo mora en ti, entonces puedes vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Él no solamente te perdona, Él también te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor quiere hacerte un vencedor sobre todo pecado. Ven a Él y dile, Señor, quiero que tú me laves y me limpies. Quiero dejar de pecar contra ti. Ahora conozco tu verdad, conozco tus caminos. Quiero hacer tu voluntad. Y el Señor te va a hacer un hijo obediente. Hay alguno que en su corazón siente que el Señor le ha hablado en esta hora y quiere decir, el sermón era para mí. Gracias, Señor, porque me has hablado a través de tu palabra. ¿Hay alguien aquí? Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Quizás hay alguien aquí que necesita venir a Jesús para ser lavado, que aún no ha tomado el paso más importante de su vida, que es bautizarse. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Hay alguien aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, yo soy esa alma. Yo necesito tomar el paso del bautismo. Yo quiero que el Señor me lave, me limpie de todo pecado. Yo quiero prepararme para tomar ese paso. Quizás sin saberlo o a sabiendas has estado transgrediendo un mandamiento del Señor, o cometiendo fornicación o adulterio, o robando, o mintiendo, o enojándote, no has podido vencer tu mal genio, o quizás aún sin saberlo estabas transgrediendo el mandamiento del sábado, pero ahora que conoces la voluntad del Señor, quieres decir, yo quiero hacer un pacto con el Señor para que Él me limpie de todos mis pecados y me dé su Espíritu Santo para obedecerle. ¿Hay alguien aquí que gustaría decir, Pastor, ore por mí, yo quiero prepararme para ser bautizado o bautizada, así como Jesús lo manda en su palabra? ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Quisiera, amén, el Señor te bendiga. Amén, amén, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada ya, pero necesita un nuevo comienzo. Necesita que el Señor lo agarre nuevamente y lo saque del lodo donde está embarrado y ponga su pie en la roca firme que es Cristo. Se necesita mucho valor para reconocer, yo fallé, yo tropecé y caí, pero yo quiero levantarme. Hay alguien aquí que quiere decir, Pastor, ore por mí, porque yo
quiero un nuevo comienzo en mi vida. Amén, amén. El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti también. No dejes que tu orgullo te deje fuera del perdón que Cristo te ofrece. Si el Señor ha hablado a tu corazón, dile: Señor, yo quiero que tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa de Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Hay algunos que me están viendo por el canal de televisión o por el internet y saben que Dios les ha hablado también a ustedes y necesitan hacer este mismo pacto que estamos haciendo nosotros aquí en esta hora. Yo les voy a invitar en esta hora que allí donde están le digan al Señor, le confiesen sus pecados y le digan: Señor, quiero ser limpio, quiero ser purificado, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Voy a invitar a los que levantaron sus manos que se acerquen aquí adelante, vengan, vamos a orar por ustedes. Acérquense, vengan. Vamos a pedirle al Señor que el que los trajo, los reciba. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esa es la promesa del Señor. Acerquémonos con fe. Pidámosle con fe. Todo lo que pidamos, Él nos los va a dar. Porque reconocemos nuestra necesidad de Él. No porque lo merezcamos, sino porque Él así lo ha prometido. Y esa es la promesa del Señor. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito, glorificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos delante de ti tal cual como somos. Tú nos conoces. Hay pecado en nuestra vida. ¿Cuántas veces te hemos ofendido? A veces por omisión, otras por comisión y algunas aún conociendo tus mandamientos, sabiendo que estamos haciendo lo malo. Hemos sido débiles, Señor, y hemos caído. Perdónanos. No queremos ofenderte, te amamos de todo corazón. Queremos que tú nos laves y nos limpies con la sangre de Cristo. Por eso venimos aquí, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que necesitamos un cambio de corazón y el perdón que tú has prometido a aquellos que se acercan a ti. Sabemos que nadie puede venir a ti si el Padre que te envió no nos trajere. Te damos gracias por habernos llamado. Y así como has llamado a cada una de estas almas, hay muchos más a través del canal, a través del internet, a través del video, que en esta misma hora están escuchando esta voz que habla a su corazón. No al pastor Gambetta, sino al Espíritu Santo, que los llama, que los reclama, que les dice: tú eres mío, yo te compré con mi sangre, tú me perteneces, vuélvete a mí que yo te redimí. Oh Señor, permite que no sean rebeldes a tu voz, que seamos humildes, que reconozcamos, que no seamos soberbios y que con humildad vengamos a pedirte perdón. Sella estas almas para el día de la redención, y los que aún no han tomado el paso del bautismo, que muy pronto lo puedan hacer para honra y gloria de tu nombre. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente por la mañana a seguir aprendiendo de tu palabra, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador Yahshua, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.